Ahora sí, nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto?, lo que es la parte de potencia. Vimos la definición, vimos las propiedades, y hoy día nos vamos a dedicar a lo que son las potencias de base 10 y a la notación científica, es decir, vamos a resolver ejercicios que involucran potencias de base 10 y vamos a ver cómo representar números utilizando notación científica. Las habilidades modelar, representar, argumentar y resolver problemas. Vamos entonces, jóvenes, con las potencias de base 10. En una potencia de base 10, con el exponente positivo, el exponente indica la cantidad de ceros que acompañan a la unidad. ¿Ya? Por ejemplo, el 10 elevado a 3. Si tengo una potencia cuya base es el número 10, el exponente positivo va a indicar la cantidad de ceros que tiene ese número. Es decir, se pone el 1 y tantos ceros como indica el exponente. Por eso que el 10 elevado a 3 sería un 1 y 3 ceros. Segundo, 10 elevado a 8 sería un 1 y 8 ceros, ¿cierto? 10 elevado a 11 sería un 1 y 11 ceros. ¿Se entiende entonces que el exponente indica cuántos ceros va a tener? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, o sea que si tiene, por ejemplo, 20 ceros, se tiene que poner esa cantidad de ceros, ¿no? Correcto, si fuera 10 elevado a 20, habría que escribir un 1 y 20 ceros. Mm, ¿Ya? sí. Continuamos. Potencias de base 10. Ahora, ¿qué pasa en una potencia de base 10 cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es negativo, el exponente va a indicar la cantidad de cifras decimales del número. ¿Ya? Por ejemplo, 10 elevado a menos 2 significa que va a tener cierto 2 decimales. 10 elevado a menos 5 significa que va a tener 5 decimales, donde obviamente un decimal es el 1. ¿Ya? Si fuera, antes, vamos a volver. Por ejemplo, jóvenes, si fuera 10 elevado a menos 7, ¿cuántos decimales tendría que tener? 7. 7. Entonces sería 0, ese no cuenta. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último es el 1, 7. Si fuera 10 elevado a menos 4, ¿cuántos decimales tendría que tener? 4. 4. Entonces, el primer 0 no cuenta. 1, 2, 3 y el último siempre va a ser el 1. Y ahí está el cuarto. Por lo tanto, a eso se refiere cuando el exponente es negativo. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí se entiende. Sí, sí se Sigamos entiende. entonces. Ahora, en las potencias con base 10, el resultado será la unidad desplazada a tantas posiciones como indique el exponente. Hacia la izquierda si el exponente es negativo o hacia la derecha si el exponente es positivo. ¿Cierto? Ahí están algunos ejemplos, ¿cierto? Del 10 elevado a menos 5 hasta el 10 elevado a 6, donde va mostrando lo que va ocurriendo, ¿cierto? Sigamos. Multiplicación y división de potencias. Bueno, todos sabemos que para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Para dividir potencias de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes. Por lo tanto, en las potencias de base 10 ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 5.
multiplicación de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. 10 elevado a 8. ¿Qué significa? Y aquí hay un error. Significa, ¿cierto? Un 1 y 8 ceros. Me faltaron, ¿cierto? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaron 3 ceros aquí. Sería un 1 y 8 ceros. En la división se conserva la base, se restan los exponentes. Como quedó 10 elevado a 4, sería un 1 y 4 ceros. Entonces, hacemos uso de las propiedades de las potencias y ponemos un 1 seguido de los ceros que indica el exponente. Por lo tanto, ocupamos la misma propiedad que es multiplicación de potencias de igual base. Para resolver una multiplicación o división de una potencia de 10 por otra potencia de 10, primero debemos recurrir a las propiedades de las potencias, que nos dicen que al multiplicar dos potencias de igual base, debemos mantener la base y sumar los exponentes, y que al dividir debemos mantener la base y restar los exponentes. Luego debemos resolver la potencia como aprendimos anteriormente. El resultado será un 1 acompañado de cuanto cero nos indique el exponente. Veamos, jóvenes, qué ocurre cuando uno multiplica y divide un número natural por una potencia de 10. Por ejemplo, jóvenes, cuando yo multiplico un número natural como es el 45 por una potencia de 10, significa que a ese número natural le voy a agregar tantos ceros como indica el exponente. ¿Ya? Voy a dejar la presentación un poquito aquí y voy a esperar que ustedes miren la pizarra donde vamos a explicar más ejercicios. ¿Qué video van a ver? Tienen que fijar mi segunda sesión, que está puesta, donde está la manito en el video. No sé si ustedes ven, donde dice Pablo Rivera y aparece la manito. Ya. Ese video tienen que fijar porque ahí tiene mejor resolución la pantalla. ¿Ya? Veamos entonces, jóvenes, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo multiplico el 365 por 10 elevado a 7? Multiplicar un número natural por una potencia de base 10 significa, cierto, que si el exponente es positivo, se le deben colocar la cantidad de ceros que indica el exponente. Entonces, si tengo el exponente 7, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me quedaría, cierto, el numerito. Consulta ahí. Veamos un segundo ejercicio. Si fuera 73 por 10 elevado a 5, significa que yo escribo el 73 y coloco 1, 2, 3, 4, 5, 0. Y listo el ejercicio. Consultas. Vamos con otro más. Si yo les coloco 3 por 10 elevado a 6, significa un 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Si yo coloco 1237 por 10 elevado a 2, significa coloco el 1237 y le agrego 1, 2, 0. ¿Se entiende? Jóvenes. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Vamos entonces, continuamos con nuestra presentación. ¿Ya? Ahora, en el caso de la división, debemos recordar que es lo mismo decir 45 que 45,0. Recuerden que el 0 después de la coma, si no hay más números, no se coloca. Por lo tanto, poner 45,0 es lo mismo que 45. Para obtener el cociente,
debemos mantener el número natural y correr la coma hacia la izquierda las veces que nos indique el exponente de 10. Si queda espacio vacío como en el primer ejemplo, debemos rellenarlos con 0. ¿Ya? Por ejemplo, 45 dividido en 10 elevado a 3. Significa que la coma se tiene que correr 3 lugares a la izquierda. ¿Ya? Si faltan lugares, se rellenan con 0. En el segundo ejemplo, 450.000 dividido en 10 elevado a 3. La coma se corre 3 lugares y quedaría simplemente 450. Nuevamente, quiero que pongan atención a la pizarra, ¿ya? Para ver ejemplos de la división. Si fuera 327 dividido en 10 elevado a 5. Si es una división, la coma se tiene que correr 5 lugares a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Y se pone un 0. ¿Qué tendría que hacer en esos dos espacios que quedaron vacíos? Rellenarlos con 0. Y sería 0,00327. Si fuera, por ejemplo, 327.250 dividido en 10 elevado a 4, significa que la coma se tiene que correr 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y pongo la coma ahí. Y sería 32,725. No es necesario rellenar con 0 porque no hay necesidad. Sobraron números. Veamos este otro. Si fuera 13 dividido en 10 elevado a 7, ¿cuántos lugares tendría que correrse la coma? 7. 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los espacios que quedan vacíos se rellenan con 0. Y ahí tendría el ejercicio. Ya, entonces, dividir significa simplemente correr la coma a la izquierda la cantidad de veces que indica el exponente. ¿Ya? Esperen un poquito. Vamos con la presentación. Seguimos entonces. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Qué pasa ahora cuando el número ya no es un número natural, sino que es un decimal? En el caso de multiplicar un número decimal por una potencia de 10, significa que la coma se tiene que correr tantos lugares hacia la derecha como indica el exponente. Por lo tanto, si está elevado a 3, la coma se tiene que correr 3 lugares a la derecha. ¿Ya? Si tenemos una división, la coma se corre a la izquierda. Tantos lugares como indica el exponente. Nuevamente, voy a volver, ¿cierto?, a la pizarra para que puedan entender tanto la multiplicación como la división de un decimal por una potencia de 10. Volvamos entonces a la pizarra. Vamos primero con la multiplicación. 4,5 por 10 elevado a 4. En una multiplicación, la coma se va a correr tantas veces hacia la derecha como indica el exponente. Jóvenes, tenemos nosotros nuestro 4,5. ¿Cuántos lugares tiene que correrse la coma? 4. 4, a la derecha. 1, 2, 3, 4.
Por lo tanto, la coma desapareció de ahí y se corrió hasta aquí. ¿Qué hago con estos números que quedaron? ¿Con qué los relleno? Con ceros. Con 0. Y listo el ejercicio. Me quedó 45.000. ¿Ya? Es decir, la coma se corrió 4 lugares a la derecha. Veamos un segundo ejercicio. Tenemos ahora nuestro siguiente ejercicio. Es una multiplicación. ¿Cuántos lugares se debería correr la coma? 3. 3. Entonces, escribo el número primero, tal cual. Y la corro 3 lugares. 1, 2, 3. Ahí va a quedar mi coma, ahí. Y desaparece de donde estaba. Por lo tanto, me quedó, ¿cierto? 3, 6, 2, 5, coma y el 4. Y listo el ejercicio. ¿Se entiende entonces? Sí. Sí. Pasemos a la división. ¿Ya? Pasemos a la división, jóvenes. $4,5 dividido en 10 elevado a 3. Si es una división, ahora la coma se corre hacia el otro lado. ¿Cuántos lugares? 3. 3. Entonces, escribo el número, pero la coma ahora se tiene que correr para allá. 1, 2, 3. Y ahí va a quedar la coma. Y adelante se le pone un 0. ¿Qué hago con estos espacios vacíos? ¿Con qué los relleno? Con 0. Con 0. Por lo tanto, después lo escribo bien ordenadito abajo. 0,0045. Veamos otro. En este otro ejercicio, jóvenes, ¿cuántos tendría que correrse? 5. 5. Ya, escribo el número primero, tal cual. Ya. Desde donde está la coma, comienza a correrse. 1, 2, 3, 4, 5. Coma y le agrego un 0 adelante. ¿Qué hago con estos dos espacios que me quedaron vacíos? Rellenarlos con ceros. Los rellenos con 0. Y después lo escribo abajito bien. 0,001372,6. Recuerden que esta coma ahora desaparece y se convierte en la coma de allá. ¿Ya? Entonces, así se multiplica y así se divide. Si se multiplica, se corre la coma a la derecha. Y si se divide, se corre la coma hacia la izquierda. Bueno, espero que no tengan un problema de cuál es su derecha y cuál es su izquierda. ¿Ya? Porque aunque ustedes no lo crean, ocurre. ¿Ya? Ocurre. Sigamos con nuestra presentación. Notación científica. Jóvenes, ¿han escuchado ustedes hablar de notación científica? No. No, ¿No? Ya. no. Veamos qué es. Un número está expresado en notación científica cuando está escrito como producto de una potencia de 10 y un número entre 1 y 10. Es una notación que ocupa, valga la redundancia, mucho en ciencias, tanto en física, en química, en biología, para poder expresar números muy grandes o muy pequeños de una manera más sencilla. ¿Ya? Es una forma abreviada de trabajar números muy grandes o números muy chicos. Veamos el siguiente ejemplo. Este número está escrito en notación científica. Siempre va a ser un número, y ese número que está aquí va a estar siempre entre el 1 y el 10. Va a ser mayor o igual que 1, pero menor que 10.
y siempre va a estar multiplicado por una potencia de base 10. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos otro numerito que también es notación científica. Un número que está entre el 1 y el 10 multiplicado por una potencia de 10. ¿Ya? Ejemplo. Dijimos que la notación científica se utiliza para escribir números muy grandes o muy pequeños de una manera más simple. Por ejemplo, en este numerito, ¿dónde está la coma, jóvenes, en el 356 millones aquí al final, cierto? Ahí. Para escribir un número en notación científica, la coma se debe correr hasta que delante de ella quede un solo número distinto de cero. Un solo número. ¿Hasta dónde habría que correr la coma de modo que delante de ella quede un solo número distinto de cero? 6, No, hasta ahí. 5. 3 3. Entre el 3 y y el el 5. 5. Por lo tanto, delante de la coma, al lado izquierdo, ¿cierto? Tiene que quedar un solo número, 1. Un solo número, distinto de 0. Se toma el numerito, 3,56, los ceros ya no se consideran. Se multiplica por una potencia de 10, ¿y cuántos lugares se corrió la coma? 8. Por eso que el exponente es 8. Y este número es equivalente al que está al otro lado, solamente que ahí está expresado en notación científica. ¿Ya? Veamos. Profesor, Dígame. profesor, tengo duda. Cuando termine esta clase, ¿va a mandar otro link o es el mismo? Mismo código, misma clave, igual que siempre. Gracias. ¿Ya? Sigamos. Miren, jóvenes, vamos con este otro. Cuando no hay coma es porque la coma está al final, ¿cierto? ¿Hasta dónde se debería correr, jóvenes, la coma? Entre Entre el el 8 y el 6 y el El 5 3. y el 2. No, pues este. Estamos en el de Entre el arriba. 8 y el 6. Entre el 8 y el... 6. Entre el 8 y el 6. Porque tiene que quedar un solo número. Ahí me faltó un 3. Voy a ponerle el 3 aquí al tiro. Ya. Se copia todos los números y los ceros no. Los ceros ya se eliminan. Quedaría 8,633 por 10. ¿Y cuántos lugares se corrió la coma? 15. Por eso que está elevado a 15. ¿Ya? Lo mismo acá, jóvenes. ¿Hasta El 9 y el dónde 5. tendría que correr la coma? Entre el 9 y el 5. 5. Entre el 9 y el 5. Por lo tanto, se pone 9,5. Los ceros no se colocan. Por 10. Sí. ¿Cuántos lugares se corrió la coma? 5. Por eso que Sí. está elevado a 5. ¿Se entiende entonces cómo se va a escribir un número en notación científica? Sí. Sí. Ahora, también podemos ocuparlo al revés. Sentido inverso. Es decir, pasar de la notación científica al número natural. Pero recuerden que eso es lo mismo que multiplicar un decimal por una potencia de 10. ¿Cuántos lugares se corría la coma? 6. 6. ¿A dónde si era positivo? A la derecha. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6. Y me quedó el numerito que está ahí, que sería el 5.200.000, ¿correcto? Sí. Ya, joven. Vamos a borrar aquí para pasar, ¿cierto?, al siguiente. Ya, jóvenes. Vamos con las actividades. Así tienen que estar con los ojos bien abiertos. No tanto. No tanto, no. Ya, jóvenes. Quedan 7 minutos. Voy a pedir que escriban en forma habitual esos numeritos. Jóvenes, una acotación anterior, antes de poner la actividad. Voy a dejar de presentar, espera un poquito, y quiero que pongan atención acá a la pizarra, ¿ya? Quiero que pongan atención a la pizarra.
Por ejemplo, el número 0,00000385. A diferencia del número que vimos recién, ahora es un número muy chiquitito, ¿cierto? La coma se tiene que correr hasta que delante haya un solo número distinto de 0. ¿Hasta dónde correría en la coma? Entre el 3 y el 8. Entre el 3 y el 8, ahí, ¿cierto? Escribo el numerito, 3,85. Lo multiplico por 10. ¿Cuántos lugares se corrió la coma? 10. No, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Pero, si se corre la coma hacia la derecha cuando escribo en notación científica, el exponente va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, cuando el número sea 0, algo, el exponente va a ser negativo. Si es 1, algo, el exponente va a ser positivo. Ya, jóvenes, ahora sí, vamos con la actividad. En el tiempo que queda, en estos 5 minutos, voy a pedir que ustedes desarrollen estos ejercicios. ¿Ya? Primero, escribirlo en forma habitual, es decir, cuando multiplicábamos y dejarlo solamente como número, y después lo otro, escribirlo como notación científica. Entonces, tienen de acá hasta que se acabe el tiempo para hacer esos 8 ejercicios. Ya no importa que terminen, quédense calladitos, terminan, ¿cierto? Y una vez que se acabe el tiempo, nos vamos a volver a conectar para continuar, ¿cierto?, la revisión de estos ejercicios y hacer más. ¿Les parece? Sí. Entonces, en su cuaderno, pónganse a trabajar mientras tanto esos ejercicios.